Hay un libro que se titula Tu Dios es demasiado pequeño y un autor comenta al respecto que este título recoge la realidad para demasiados cristianos. Es decir, que hay muchos creyentes que tienen una visión pequeña de Dios. ¿Es esa tu realidad? ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Es un Dios con limitaciones? ¿Hay algo que se escape de su mano o que no pueda hacer? ¿O es un Dios que tiene poder y control sobre todo? Dicho de otro modo, ¿tiene Dios soberanía absoluta? Estas son preguntas importantes y que van a determinar en muchos casos nuestra confianza en Dios y cómo respondemos en las distintas situaciones de nuestra vida. Y ahora en esta tarde-noche vamos a ver el primer capítulo de un libro que no deja lugar a ninguna duda y que muestra que Dios está al control. Dios está al control. Es decir, Él tiene poder infinito, Él tiene autoridad y soberanía sobre todo. Por lo tanto, si Dios está al control, confía en Él. Acompañadme, por favor, al libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo primero. Y este libro de Daniel es un libro que escribió un cautivo judío, Daniel, que vivió gran parte de su vida en el exilio en Babilonia. Exilio que comenzó para él en el año 605 a.C. Y justamente vamos a ver ahora en los primeros versículos ese momento en el que lo llevan al exilio. El mensaje del profeta Daniel se dirige principalmente a los judíos en el cautiverio para mostrarles que Dios no había terminado su plan con ellos como nación. El Dios que tiene todo bajo su control tiene un plan para el futuro de Israel. El Dios soberano establecerá su reino sobre la tierra, pues Él es Señor tanto sobre Israel como sobre los gentiles. Y vamos a leer ahora los versículos del 1 al 7. Y dice así en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y a algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y para entender correctamente el libro de Daniel, como pasa con cualquier otro libro, pero realmente es muy importante situarnos en el momento de la historia de Israel en el que están sucediendo estos hechos que se nos describen en este primer capítulo. Y en este primer versículo se habla del año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Y qué quiere decir realmente esto? ¿Cuál era la situación de Israel en ese momento? Y para comprenderlo un poco mejor, vamos a realizar un resumen muy breve y bastante simplificado de la historia del pueblo de Dios hasta esa fecha. Y nos vamos a situar después de que Dios los sacara de Egipto y tras vagar por el desierto debido a su pecado, el pueblo de Dios comienza la conquista de Canaán, la tierra prometida. Pero
Israel no obedece a Dios y no terminan de conquistar la tierra. De hecho, asimilan el estilo de vida y el culto de las naciones enemigas. Y si os acordáis, estuvimos viendo con Gustavo el libro de los jueces y vimos cómo Israel fracasa como nación. Vimos que una y otra vez había esa degeneración de generación en generación, y finalmente Israel, que era una teocracia, pide tener un rey para ser como el resto de las naciones. Y Dios establece una monarquía sobre su nación, y comienza el tiempo de los reyes, con Saúl, con David y después con Salomón. Y simplemente como una aclaración que se verá también en el libro de Daniel, Dios garantiza el futuro de esta monarquía a través de un pacto con el rey David. Dios levantará un rey mesiánico, un futuro rey justo que gobernará y cuyo reino no tendrá fin. Pero volviendo otra vez a este tiempo de los reyes, tras el reinado de Salomón, vemos como esta monarquía humana fracasa. Israel no sigue al Señor y viene la división del reino de Israel en dos: el reino del norte y el reino del sur. El norte, con capital en Samaria, que pasa a conocerse como Israel, y el reino del sur, con capital en Jerusalén, pasa a conocerse como Judá. Este reino del norte cae pronto en la idolatría y es destruido y absorbido por los asirios en el año 722 a.C. Y ahora, que nos encontramos en este primer capítulo de Daniel, en el 605 a.C., casi 120 años después de la caída del reino del norte, ocurre el sitio de Jerusalén por parte de Babilonia y comienza el proceso que llevaría a la deportación del pueblo de Israel en varias fases y finalmente a la destrucción de Jerusalén unos 20 años después. Entonces, cuando leemos en nuestro pasaje, en este primer versículo, y vemos que se hace referencia a Joacim, rey de Judá, entendemos que se está haciendo referencia a uno de los últimos reyes de ese reino del sur, y a ese momento en el que Nabucodonosor, el rey del gran imperio de Babilonia, hace sitio militar en la capital, en Jerusalén. Y esta situación no pinta demasiado bien para el pueblo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver en estos primeros 7 versículos que acabamos de leer una realidad que permea todo el libro de Daniel y realmente toda la Biblia. Y es que Dios es soberano. Él tiene el control, el poder y la autoridad en todo momento. Por lo tanto, si Dios tiene el control, confía en Él. Y en estos 7 versículos vamos a ver 3 situaciones que revelan que Dios tiene el control. O sea, 3 situaciones que revelan que Dios tiene el control. Veremos en los versículos del 1 al 2 cómo Dios tiene el control sobre las naciones. En los versículos 3 a la primera parte del versículo 4, que Dios tiene el control sobre la adversidad. Y en los versículos de la segunda parte del versículo 4 al 7, vamos a ver que Dios tiene el control sobre los planes del hombre. Ahora, vamos a leer otra vez estos 2 primeros versículos en los que decíamos que íbamos a ver que Dios tiene el control sobre las naciones. Y dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En estos versículos acabamos de ver que una nación poderosa, esto es Babilonia, sitia Jerusalén. Y ahora, un sitio, o también conocido por un asedio, es un bloqueo militar a un lugar que suele ir acompañado de un asalto
y básicamente trata de conquistar una zona, ya sea por el uso de la fuerza o bien del desgaste. Pero Babilonia no solo sitia Jerusalén, la capital de ese reino del sur, como acabamos de ver, sino que se impone sobre Judá hasta tal punto que se nos dice en Segunda de Reyes 24:1 que Joacim, el rey de Judá, pasó a ser siervo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Esa es la forma en la que lo expresa la palabra de Dios. Joacim como siervo de Nabucodonosor. Y si continuamos leyendo, vemos en el versículo 2 que a este sitio militar le sigue el saqueo de parte de los utensilios de la casa de Dios. Se llevan estos objetos de Jerusalén y los ponen en la casa de su Dios, en Sinar. Sinar básicamente es otro nombre para Babilonia, es decir, cogen utensilios del Dios del templo, de la casa del Dios de Israel, y se los llevan a formar parte con el botín de la casa del Dios de Babilonia. Y quizás esto de llevarse los utensilios podría no parecernos algo muy relevante, pero realmente sí tiene su importancia. Babilonia estaba profanando la casa del Dios de Israel, cogiendo objetos sagrados, y no solo eso, sino que se los estaban llevando al tesoro de la casa de su Dios como botín. Y al leer esto me venía a la mente algo que tengo visto en alguna película americana, y es cuando entre equipos rivales de baloncesto o de fútbol americano, cuando los hinchas de un equipo le roban la mascota al otro equipo. No sé si esto lo habéis visto, y se ve que allí es típico que cada equipo tenga una mascota, que a veces es un animal, otras es una persona disfrazada de un animal. Y realmente cuando un equipo secuestra la mascota de otro se genera mucho revuelo, pues la mascota representa al equipo y a veces la tienen como un talismán o como un símbolo, y que un equipo rival te la robe es una forma no solo de enfadar al otro, sino de humillarlo. Y algo más grave estaba sucediendo aquí para Judá, algo que se sumaba al sitio militar de la ciudad: robar los utensilios sagrados y llevarlos a la casa de su Dios en Sinar podía transmitir que los dioses babilonios eran más poderosos que Yahvé, el Dios de Israel. De hecho, si lo pensamos desde un punto de vista humano, no pintaba nada bien, pues parecía que Babilonia tenía el control. Había sitiado Jerusalén, el rey de Judá servía a Babilonia y los utensilios sagrados habían sido llevados al botín de otro dios. Parecía que Nabucodonosor y Babilonia eran los que tenían poder, fuerza y gloria, algo que contrastaba con la realidad de Jerusalén. ¿Significaría eso que sus dioses eran más poderosos? ¿Significaría eso que sus dioses eran los verdaderos dioses? Parecía que las deidades caldeas, los caldeos es la cultura de los babilonios, y parecía que estas deidades habían triunfado sobre el Dios de los hebreos. Pero, y aquí viene un gran pero, y es que la realidad era bien distinta. Y el libro de Daniel es un buen testimonio de esto. La palabra de Dios, hablando a través del profeta Daniel, nos muestra que fue Dios, el Dios de Israel, quien levantó a Nabucodonosor y a Babilonia. Si vamos al segundo capítulo de Daniel y leemos los versículos 37 y 38, Daniel está hablando con Nabucodonosor y le dice lo siguiente: Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Entonces, ¿no eran los dioses caldeos los que habían levantado a Nabucodonosor?
ni los que sostenían su poder, sino que el único Dios verdadero y soberano del universo, el Dios de Israel, era el que había levantado a Nabucodonosor. De hecho, no solo Dios levantó a Nabucodonosor cuando quiso, sino que más tarde, ante el orgullo del rey, lo humillaría, como vemos un poco más adelante en el capítulo 4, y lo humilla hasta tal punto de apartarlo de entre los hombres y hacerlo como una bestia del campo. Hasta le darían de comer hierba, como si fuera un ganado. Imaginad qué gran contraste para alguien que acababa de ser rey. Y esto le sucedió o le sucedería hasta que reconociera, como finalmente hizo, que, y estas son palabras que podemos leer en el versículo 25 del capítulo 4, hasta que reconocería que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y el libro de Daniel también nos muestra otra realidad, y es que fue Dios quien entregó a Judá en manos de Babilonia. Es algo que leemos ya en el segundo versículo del libro. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. ¿Quién entregó pues a Joacim? ¿Y quién entregó pues los utensilios sagrados a los babilonios? No fue el Dios de los caldeos, fue el Señor. No era, por tanto, la supremacía militar caldea la que llevó a Babilonia que controlara a Judá, sino que era el Dios Todopoderoso usando esta supremacía militar para juzgar a su propio pueblo. El poder de Dios es tal que aún usa y levanta a las naciones, incluso a las paganas, para hacer su voluntad. Y esto es justamente lo que era Babilonia, un instrumento en manos de Dios para juzgar el pecado de su pueblo. Y esto lo podemos leer de forma muy clara en boca de Jeremías. Si vamos a Jeremías al capítulo 5, vemos una profecía que justamente está hablando de esto. Leemos en el capítulo 5 de Jeremías, de los versículos 15 al 19, que dice lo siguiente. Jeremías 5, desde el versículo 15. He aquí, voy a traer de lejos una nación contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor. Es una nación fuerte, es una nación antigua, una nación cuya lengua no conoces y no podrás entender lo que hable. Su aljaba es como sepulcro abierto. Todos ellos son valientes. Devorará tu mies y tu pan, devorará tus hijos y a tus hijas. Devorará tus ovejas y tus vacas, devorará tus viñas y tus higueras. La espada destruirá tus ciudades fortificadas en que confías. Sin embargo, aún en aquellos días, declara el Señor, no llevaré a cabo una destrucción total de vosotros. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto? Les dirás, así como me dejasteis y servisteis a dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis a extranjeros en una tierra que no es vuestra. El juicio de Dios traería destrucción sobre Judá, pero no se eliminaría a toda la nación. Y por lo tanto, estos versículos nos muestran que Dios tiene el control sobre las naciones. Solo hay un Dios verdadero, el único que es soberano y que tiene todo el poder, control y autoridad, incluso para levantar y hacer caer imperios. Él pone y quita a los líderes de las naciones según le place y no hay nadie que se le pueda oponer. Para los judíos que estaban en el cautiverio, al escuchar esto, debía ser de un tremendo ánimo. No estaban allí por el poder de otros dioses u otras potencias, sino por el juicio de su Dios. Y bueno, les debía ser de ánimo y también les debía llevar al arrepentimiento y a depender de Dios. Y es que realmente si Dios es soberano y tiene todo el control, si sus profecías de juicio se habían cumplido, también se cumplirían sus promesas de bendición.
Dios no había terminado su plan con ellos como nación, sino que Él establecería su reino sobre la tierra, un reino que jamás tendría fin. Y el control absoluto y soberano del Señor no ha cambiado y es el mismo para nosotros. En la actualidad, Dios sigue al control. Él es el que controla los reyes, los gobiernos, las naciones y todos los tiempos. En estos momentos en España estamos en una situación, podemos decir, cómoda y de bastante libertad respecto a nuestras creencias. Pero, ¿qué pasaría si no fuera así? Debemos descansar y confiar siempre en la certeza de que nuestro Dios está al control. Y dentro de poco van a ser las elecciones, ¿verdad? Y quizás te preocupe quién vaya a salir presidente. Está bien que ores por ello, pero ten por seguro de que Dios es soberano y no hay nadie que gobierne o que esté en autoridad sin que Él lo permita. Y si algún día la situación empeora o cambia, recuerda, Dios tiene el control sobre las naciones, por lo tanto, confía en Él. Y ahora vamos a ver en los siguientes versículos que Dios tiene el control sobre la adversidad, o en medio de la adversidad. Vamos a leer de nuevo los versículos 3 y hasta la primera parte del versículo 4. Y dice así: Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Entonces, los babilonios no solo sitiaron la ciudad, no solo se llevaron esos utensilios de la casa de Dios, sino que nos dice ahora que también se llevaron cautivos algunos de los mejores jóvenes. No se llevaron a cualquiera, es decir, se llevaron a los jóvenes, por jóvenes se entiende pues varones de entre unos 15 y 20 años, y eran de las familias importantes, del linaje real y de los nobles. Y estos jóvenes eran jóvenes excelsos, tanto en el exterior como en el interior. Nos dice que eran impecables a nivel físico, es decir, leemos que eran de buen parecer, sin defecto. E igualmente impecables en el plano del conocimiento. Tenían gran capacidad intelectual y estaban formados en toda rama del saber. Para entendernos, se llevaron a lo mejor de lo mejor, a la posible élite intelectual, aquellos que quizás estarían más preparados para gobernar y dirigir el país en los siguientes años. Es como si Florentino Pérez, ahora que el Real Madrid no está en su mejor momento, pudiera ir a la cantera del Barcelona o de cualquier otro equipo y tuviera carta blanca para llevarse al Madrid a quien deseara. ¿A quién se llevaría? Obviamente cogería a aquellos más prometedores, con mejor físico o cualidades para el fútbol, más preparados, aquellos también con mayor proyección y, en definitiva, los mejores futbolistas. Y aquí pasa algo similar. Esta deportación de los mejores jóvenes fue un mandato directo de Nabucodonosor. Él fue el que mandó escoger a esta crème de la crème para servir en su palacio, como vemos en el versículo 4. Y sabes, este proceso de deportación continuaría en años posteriores hasta el punto que la mayor parte del pueblo de Dios estaría en el exilio. Y realmente, ¿cómo se sentirían los judíos ante esto? ¿Te imaginas estar allí y que te llevaran exiliado al pueblo que estaba dominando y que estaba haciendo cautivo al resto? Se pudieron hacer este tipo de preguntas en el cautiverio. ¿Cómo es que Dios permite que seamos llevados cautivos? ¿Es que no somos su pueblo?
¿Cómo es que ocurre esta situación? ¿Cómo es que estamos en el exilio? Y aunque Israel merecía lo que estaba viviendo debido a su pecado, como hemos visto, y merecían la destrucción, el Señor en su amor y misericordia tenía un plan para ellos. El propio Daniel es un ejemplo de que conocer a Dios y su palabra nos lleva a tener confianza en que el Dios que tiene, nos lleva a tener confianza en el Dios que tiene el control sobre la adversidad. Él y sus amigos se mantuvieron fieles, como se puede ver en el resto del libro de Daniel, y Dios los usó grandemente para sus propósitos. Y en nuestro caso, igualmente, conocer a Dios y tener una correcta teología nos va a llevar a confiar más en el Señor independientemente de las circunstancias. Él es fiel a sus promesas y sus planes siempre se cumplen. Para confiar en Él debemos conocerle íntima y personalmente, y para ello debemos acudir a la Biblia. Y en medio de la adversidad también nos pueden surgir dudas. Nosotros nos podemos hacer preguntas similares en medio de la dificultad. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Puede que Dios sea ajeno a mi situación? ¿Te has hecho alguna vez algún tipo de estas preguntas? Cuanto más acudamos a la palabra, cuanto más conozcamos al Señor, más crecerá nuestra confianza en Él. De hecho, escucha esto. Da igual cuál sea tu realidad, no solo Dios no es ajeno a tu situación, sino que el Señor está teniendo misericordia y gracia contigo. Y esta es una realidad que brilla a la luz del Evangelio. La Biblia afirma que todos nosotros, sin excepción, somos pecadores, que mereceríamos la muerte y el castigo eterno. Pero Dios, en su amor, envió a Jesucristo para pagar en nuestro lugar por nuestros pecados y darnos vida. Y si te has arrepentido y crees en Jesús como tu Señor y Salvador, en Él tienes todo lo que necesitas y realmente mucho más de lo que mereces y de lo que merecemos. Y si no has creído en Él, por favor, acude arrepentido a Él, pues solo en Cristo tenemos salvación. Amén. Y si has creído en Jesucristo, confía en que en medio de tu situación Dios está al control. No quiere decir que las cosas vayan a salir como queremos, pero sí que van a salir justo como Dios quiere que sucedan. El Dios que levanta y hace caer naciones, el que es fiel a su palabra y cuyas promesas siempre se cumplen, Él no se ha olvidado de ti y su voluntad, como dice en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Y por último, en estos últimos versículos, vamos a ver que Dios tiene el control aún sobre los planes del hombre. Vamos a continuar desde el final del versículo 4, donde continúa diciendo aquello que Nabucodonosor mandó a Aspenaz, el jefe de sus oficiales. Y dice, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Nabucodonosor tenía un plan para estos jóvenes. Este plan consistía en prepararlos, hacerle una especie de lavado de cerebro para servirle a él y, en definitiva, para que sirvieran a una nación enemiga. En este plan, primeramente, les cambiarían los nombres. Y este cambio de nombres formaba parte de este lavado de cerebro
que querían para estos jóvenes. Si sus identidades originales, como vamos a ver, rendían tributo al Dios de Israel, ahora, con sus nuevos nombres, sus nuevas identidades, se les ligaba con los dioses de los caldeos. Vemos que en los versículos 6 y 7 se nos presenta a 4 jóvenes y se nos dicen sus nombres. Pues bien, mirad el contraste. Daniel, que significa Dios es mi juez, pasa a ser Belsasar, que significa Bel, que es el nombre de un dios caldeo. Bel protege al rey. Ananías significa la gracia del Señor. Pasa a ser Sadrach, que quiere decir mandato de Aku, que Aku es otro dios babilónico. Misael, que significa ¿quién es como el Señor?, pasa a ser Mesac. ¿Quién es lo que Aku es? Y Azarías, que significa Dios es mi ayudador, pasa a ser Abed-Nego, siervo de Nego, que es el dios de la vegetación. Y no solo esto, no solo el plan de Nabucodonosor era cambiarles el nombre, sino que además su plan consistía en alimentarles con lo mismo con lo que se alimentaba al rey. Estos alimentos, aunque vino y manjares que quizás nos pueden parecer tentadores, habrían sido ofrecidos o consagrados a los ídolos o dioses cananeos, por lo que tomarlos se asociaba a rendirle culto a estas deidades. Y por último, su plan consistía en educarles durante 3 años. Nabucodonosor tenía un plan para estos jóvenes. Él quería que le sirvieran por encima de todo, incluso por encima del propio Dios de Israel. El rey de Babilonia tenía un plan para ellos, pero Dios estaba al control aún por encima de los planes de este rey. Y Dios usó grandemente a Daniel y sus amigos en el exilio, no solamente ante Nabucodonosor en Babilonia, sino que también fueron usados frente a Belsasar, el hijo de Babilonia, con Darío, rey medo, y hasta el primer año de Ciro, rey persa, como podemos ver en el último versículo de este primer capítulo. Dios usó a Daniel para mostrar tanto a judíos como a gentiles que sus planes permanecen. No la de los hombres, no la de los supuestos otros dioses, sino la voluntad del Dios de los cielos es la que permanece, y su voluntad es la única que siempre se cumple. Dios levantó a Babilonia y la derribó. Exaltó a Nabucodonosor dándole reino, poder, fuerza y gloria, y también lo humilló cuando quiso. Dios trajo juicio a su pueblo debido a sus pecados, enviándoles al exilio, pero también mostró en el resto del libro de Daniel que sus planes con ellos, como habíamos comentado, no habían terminado, y que él tenía un plan para el futuro por medio del reinado del Mesías. De hecho, en Daniel 7, en los versículos 13 y 14, Daniel tiene una visión y dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, en los versículos 13 y 14, dice: seguí mirando las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y si has visto recientemente las noticias, o si simplemente escuchas un poco de lo que piensa la gente, te darás cuenta de que no solo es que el no creyente y la sociedad en general no crean Dios, sino que sus planes van en oposición total y contra Dios. Si te preocupan los planes que puedan tramar a tu alrededor, o contra ti, o en la sociedad, confía en Dios. Él tiene el control sobre los planes del hombre. ¿Cuán grande es tu Dios? Comenzaba con esta pregunta.
Y mi deseo es que el Señor nos haya mostrado a través de su palabra su incomparable grandeza y control absoluto sobre todo. Por lo tanto, confiemos en Él. Y para concluir, me gustaría leer 2 alabanzas al Señor que leemos en el libro de Daniel. Una justamente por Nabucodonosor, el rey babilónico, una vez que, tras haber sido humillado, recobra la razón, y en el capítulo 4 nos dice justamente que dice Daniel 4 desde el versículo 34: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Y por último, las palabras de Daniel, que en el capítulo 2 alaba al Señor después de que le haya sido revelado un misterio, y dice lo siguiente, Daniel 2, desde el versículo 20, Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él.